comenzar este año en tu presencia. Lo que vivimos es para ti, Señor. Que todo nuestro ser tiene el único propósito de agradarte solamente a ti, Señor Jesús. A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras deficiencias, de nuestras inestabilidades, vivimos es por ti y para ti, Señor Jesús, y solo queremos continuar creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, este año, y que podamos agradarte mucho más en este año que comienza, Señor. Padre, porque nuestros tiempos están en tus manos. Tú tienes control perfecto y absoluto de cada detalle, por lo tanto, podemos descansar, reposar y confiar plenamente en tus manos, Señor. Como el bebé, Señor, que reposa confiado en los brazos de su madre, seguro de todo peligro, y puede dormir tranquilamente en sus brazos. De la misma forma, Señor, nosotros podemos hacerlo. Podemos descansar. Nuestra alma puede traer, Señor, real reposo en medio de este mundo tan caótico, Señor, tan lleno de tinieblas por el que nos ha tocado atravesar, y los tiempos tan difíciles que se avecinan. Podemos confiar en ti, Señor, plenamente. Padre, que este año que comienza, tu iglesia, Señor Jesús, se pueda santificar mucho más, se pueda consagrar mucho más, Señor, hacia ti. Tú te puedas glorificar en medio de tu pueblo, Señor, y venir y tomar del fruto que sus vidas producen para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Comenzando este año, 3 de enero ya, rápido. Creo que en la misericordia de Dios, el año que acaba de terminar haya transcurrido tan rápido es un acto inmenso de misericordia de Dios. En lo personal percibí que sobre todo en los últimos meses del año pasaron bastante rápido. Diciembre para mí se me hizo bastante rápido, y creo que es el acto de misericordia de Dios porque fue un año bastante complicado a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel personal. Fue bastante difícil sobrellevarlo, pero por la misericordia y por la gracia de Dios, por su fidelidad, por su inmensa bondad, estamos aquí hoy. Y lo seguiremos estando, porque mi Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Así que si el infierno mismo, que se desata contra la iglesia, no puede prevalecer, mucho menos lo va a hacer unir. No hay circunstancia, no hay crisis económica, no hay absolutamente nada, como lo dijo el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que no hay absolutamente nada, por mucho que nos zarandee, que nos aparte de Cristo. Vamos a Romanos 6. Tenemos motivos para estar agradecidos, tenemos motivos para seguir yendo hacia adelante, tenemos motivos suficientes para comenzar este año de la mejor forma posible. La epístola de Romanos es una desde mi punto de vista personal, una de las epístolas más edificantes, más profundas, más interesantes que escribió el apóstol Pablo. Con esto no le estoy quitando el mérito al resto de los libros de la Escritura, sino es una apreciación muy personal. Y acá pues vemos, me gusta mucho la epístola de Romanos porque Pablo nos enseña de una forma espectacular, nos da una cátedra sobre lo que es la implicación del pecado con relación al alma, cómo entra en juego la ley de Dios y cómo luego entonces se conjuga y armoniza perfectamente con la gracia del Señor. Y en el capítulo 6 precisamente Pablo pues se enfoca un poco en lo que es esto del pecado y la relación que tiene ahora espiritualmente para con los que hemos sido redimidos por el Señor Jesús. Y en el versículo 2, leo la Reina Valera contemporánea, dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es decir, Pablo nos deja, nos afirma, nos confirma, nos da la seguridad
por medio de la inspiración del Espíritu Santo, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos entonces seguir viviendo en él? Podemos ahí rápidamente pasar al versículo 6 de Romanos 6. Dice, porque sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, Pablo aquí nos confirma que espiritualmente estamos muertos al pecado. Es decir, ya no debemos vivir para el pecado, aunque podemos vivir para el pecado, no debemos vivir para el pecado. Son dos cosas muy distintas. Entonces, espiritualmente ya estamos fuera del dominio del pecado. Ya no Él ejerce una influencia como Señor sobre nuestra vida. Pastor, pero es que, ok, está bien. En teoría, espiritualmente esto es una verdad tácita que tenemos aquí revelada por Pablo. Pero pastor, yo todavía sigo bregando con ciertas circunstancias. Yo sigo bregando con pecados, sigo bregando con cosas que me hacen sentir mal a lo largo de mi vida, pastor. Entonces no entiendo cómo Pablo dice esto y yo todavía sigo bregando con cosas. Versículo 14 de Romanos 6. Ahí mismo. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Aquí una vez más, la esperanza que tenemos es que, y la verdad revelada, es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pastor, pero le vuelvo a insistir, yo inclusive todavía soy consciente de que estoy bregando con cosas y a veces tiendo a cierto pecado en particular y de vez en cuando sucumbo ante la tentación de ese pecado. Entonces, ¿cómo es posible que si la Biblia dice que el pecado ya no tiene poder sobre mí, ¿por qué entonces yo sucumbo a esto? Bueno, usted me podrá decir que es la concupiscencia y todo aquello, sí es verdad. Pero bregar con la concupiscencia, como dice Santiago, es mucho más sentido cuando entendemos esto que vamos a empezar a ver hoy. El Señor quiso que comenzásemos el año de esta forma tan poco convencional, si tomamos en cuenta los diferentes mensajes que hoy día muchas iglesias tienen por costumbre anunciar, sobre todo el mes de enero, que no es precisamente nada que ver con el pecado, sino más bien tiene que ver con dinero, con prosperidad, etcétera, 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 etcétera. Pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el versículo 22, del mismo Romanos 6, estamos solamente mirando el sistema nervioso del capítulo 6, vamos a decirlo así. El eje central mismo de la idea que Pablo viene desarrollando en el capítulo 6. Dice algo que concluye y encierra de una manera espectacular este capítulo. Dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, el ser humano siempre va a ser un esclavo. Esa siempre ha sido su condición. O es esclavo del pecado, o es esclavo de Jesucristo. No existe tal cosa como que yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy amo sobre mi destino, yo soy amo sobre mi propia vida. Porque creen que porque tienen cierta libertad permitida por el Creador para tomar decisiones, ya son ellos propios amos de su propia vida. Y eso es falso. O usted es esclavo del pecado, o usted es esclavo de Cristo. Esa siempre ha sido la condición creada del ser humano. El ser humano está creado para estar subordinado, para estar debajo de él. Y aquí lo dice. Pero como ya han sido liberados del pecado, es decir, éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo. Que ignorábamos esa realidad espiritual, es cierto. Pero éramos a fin de cuentas esclavos. La ignorancia no invalidaba la condición del estado espiritual de nuestra vida y de la cual se encuentra toda aquella persona que está fuera de Cristo. Son esclavos del pecado. Así digan que son ateos, así digan que profesen lo que profesen. Son esclavos del pecado. Pero como ya han sido liberados del pecado, y ahora resulta que, ¿qué fue lo que sufrimos? Un cambio de señorío. Dice aquí Pablo, y hechos siervos de Dios. En Cristo, lo que hicimos fue, el Señor por su misericordia nos cambió el yugo. Nos quitó el yugo del pecado y nos puso el de él. Es decir, seguimos siendo esclavos, pero ahora nuestro nuevo amo, nuestro verdadero Señor, del cual el ser humano nunca debió salirse de ahí, es mucho mejor.
¿Qué ocurre con esto ahora? El provecho que obtiene, o sea, ¿cuál es el beneficio inmediato de haber salido del yugo del pecado y entrar bajo el yugo de Cristo? ¿Cuál es el provecho que tiene eso? Fíjense cómo cómo lo dice Pablo acá. El provecho que obtienen es la prosperidad. No es la prosperidad. ¿Es el éxito? Tampoco es el éxito. Y con esto yo no estoy diciendo que Dios tenga problema con esto, porque usted sabe que Dios bendice. Pero una cosa es la bendición de Dios y otra cosa es el evangelio y la prosperidad. Son dos cosas muy... No podemos ligar la leche con la magnesia. El provecho que obtienen es la santificación. El resultado inmediato y directo de ese cambio de yugo en tu vida es la santidad que se ve en todo tu estilo de vida. Esa es una forma de saber cuando alguien ha nacido de nuevo y es realmente salvo. Por eso mi Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Por qué? Porque la salvación genera un fruto inmediato, tangible y visible. La santidad. Que la santidad en algunos creyentes es pobre, que la santidad es débil, que la santidad es superficial. Sí, porque la santidad es progresiva y tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que verse como cuando vemos un árbol de mango, por ejemplo, o de manga, que es un árbol grande que dura muchos años en crecer, pero que cuando da el fruto, usted lo puede ver a cuadras de distancia si el árbol es muy grande. Mira la mata, el árbol del que tenemos atrás, el árbol de la vecina tal, mira cómo ya está dando las mangas, y se ven coloridas, hermosas, fructíferas se ve el árbol. Deseable el fruto. Ahorita que estamos en tiempo de mango, que se ve hasta en los mercados están vendiendo mango, porque estamos en temporada. Entonces Pablo aquí afirma que el provecho, dice esta versión de la Reina Valera contemporánea, que obtienen, el resultado es la santificación. Y mire cómo termina Pablo este versículo 22, cuya meta final es la vida eterna. Es decir, la preparación para la gloria, la preparación que nos va a terminar de conducir a estar delante de la presencia de nuestro Dios en gozo majestuoso, como todos queremos, como lo dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, y estamos anhelando su presencia, que nos venga a rescatar, que venga por segunda vez. Es la vida eterna, es estar allí. Pero, ¿cómo yo me puedo deleitar en la presencia de Dios? ¿Cómo yo voy a tener gozo en su presencia directa, así como lo estamos esperando, que sabemos que la Biblia lo afirma y no miente, si no amamos, si nos cuesta la santificación? Es decir, aquí abajo estamos empezando a ser procesados, reeducados y formados para disfrutar la gloria y la eternidad. Y eso comienza con la santificación. Es producto directo, inmediato de la justificación. Como ya yo lo he dicho anteriormente, la justificación es instantánea. Es decir, eres declarado justos por la fe, porque eres el sacrificio de Cristo, y por eso decimos, si se murió, pero si realmente se arrepintió de su pecado y fue justificado, se va para el cielo, porque la justificación es instantánea, pero la santificación no. Entonces es difícil, es incongruente a veces escuchar, o hasta hipócrita se puede decir, cristianos, ven Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios, y todo el mundo sabe en la iglesia que tiene una doble vida en la calle, que es peor que el mismo diablo en su casa. Es algo totalmente incongruente. Pone entredicho realmente si esa persona que tiene ese estilo de vida realmente es salvo y ha nacido de nuevo. Porque aquí Pablo afirma categóricamente, ya lo hemos visto, por eso vimos de forma salteada, porque no nos va a alcanzar el tiempo para mirar todo el capítulo. Miramos fue lo más, las columnas de esta explicación que da, de que el que es salvo no es esclavo del pecado, no puede vivir en el pecado y tiene como fruto directo la santificación, que le va a dar como resultado la vida eterna. O sea, en estos versículos podemos resumir lo que Pablo está explicando en todo el capítulo. Entonces el propósito de Dios es que todos sus hijos pasen por un proceso de santificación. Este proceso es esencial, porque ya lo acabo de decir, porque nos prepara para la gloria. Entonces, lo que le da derecho a la gloria es la justificación.
decir, fuimos justificados por Cristo, por la fe, por gracia. Y lo que nos prepara en forma práctica para disfrutar de la gloria es el proceso de santificación. Ya tuviste el derecho de disfrutar la gloria porque fuiste justificado. Pero ahora lo que te prepara y lo que me prepara para disfrutar de esa gloria es la santificación. Son dos cosas muy distintas. Interesante. Entonces aquí vemos algo que es fundamental en el proceso de santificación que la iglesia debe de tener, que la iglesia debe de entender y debe de empezar a practicar en el proceso de santificación, que es mortificar el pecado. Hay que mortificar el pecado. Si tú no lo mortificas, el pecado te va a mortificar a ti. Hice una pregunta al principio, pastor, pero si ya acabamos de ver que ya no estamos viviendo para el pecado, que no somos esclavos del pecado, porque entonces todavía sucumbo a eso. Vamos ahora a Romanos 8, que es donde realmente está el texto base de este mensaje, o algo hasta posiblemente de esta serie, porque hay mucho que decir. Romanos 8:13, este es el texto base. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Romanos 8:13, la Reina Valera 1909, una versión que muy poco se usa, pero tiene una traducción bastante interesante. Esta Reina Valera más vieja, Reina Valera 1909, dice: porque si viviréis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Fíjense que lo dice un poco distinto a como lo dice la Reina Valera 60, unos años después, en esa revisión que le hicieron. Y de aquí parto con este mensaje de que entonces no se trata simplemente de santificarme. Y creo que la iglesia actual y la generación actual por eso han tenido un concepto incompleto y superficial de lo que es la santificación. O sea, les falta otro añadido de la Escritura para lograr ese estado de santificación necesario en su vida. Ya hemos visto que Dios nos santifica y nos da la capacidad para santificarnos. Lo vimos un poco con la serie anterior de perseverar. Pero aquí dice el apóstol Pablo, muy interesante: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis. Fíjese que la palabra que usa, las obras de la carne viviréis. Pero vamos a leer un poco el contexto de Romanos 8:1. Dice: por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo deja inmediatamente claro que la condenación a la que se está refiriendo aquí es por causa del pecado. Los que están muertos en delitos y en pecado están condenados eternamente. Y entonces Pablo dice que los que están unidos a Cristo no están condenados, no pueden estar condenados, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos deja una vez más claro que solamente en Cristo podemos ser librados de esta condición. Por eso que solamente el cristianismo, la fe, la gracia, el Evangelio de Jesucristo puede librar realmente, y por eso decimos que es la única religión verdadera, porque lidia realmente con la problemática espiritual del ser humano. No lo hace el budismo, no lo hace el hinduismo, no lo hace el islamismo, no lo hace ninguna religión que conozcamos. Solamente lo hace el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador. Y de esa manera condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y cuáles son las características de los que viven en la carne? Es decir, de los que viven fuera de Cristo, los que están bajo el yugo de la carne y del pecado. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Fuera de Cristo, éramos enemigos de Dios.
Así lo describe la palabra. ¿Por qué? Porque nos resistimos a Dios. No nos gusta su naturaleza. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, por naturaleza, el ser humano es un prófugo de la justicia divina. Somos enemigos de Dios y somos rebeldes a Dios y a su palabra. Por eso es normal que cuando usted predica el Evangelio, te salgan con cosas como que otro día, para después, o no me interesa, y sientes hostilidad de la persona que te está escuchando. Y por educación puede que a lo mejor no te diga algo, como puede que sí te diga algo. Por lo menos acá, mis hermanos peruanos, el país de Perú, la mayoría de la sociedad son bastante reservados, educados e introvertidos. Y puede que por educación te escuchen, pero en Venezuela no. En Venezuela puede que sí te salgan con algo feo, fuerte, por un tema de idiosincrasia, de carácter, pero indistintamente, de más allá de eso, hay una hostilidad natural en el ser humano hacia lo santo, hacia lo puro, hacia Dios, hacia la ley. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Los que viven fuera de Cristo tienen esta condición. ¿Okay? No se sujetan. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, Pablo lo que está diciendo es, si realmente ustedes fueron regenerados y ustedes fueron salvos, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ustedes no tienen estas condiciones. Ustedes no son enemigos de Dios, ustedes no son rebeldes contra Dios, ustedes no son hostiles hacia Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí lo está afirmando el apóstol Pablo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. Es decir, la naturaleza, el pecado, el remanente del pecado es lo que nos molesta hasta que nos encontremos con Cristo. Pastor, ahora sí estoy entendiendo por qué entonces sucumbo al pecado, por qué todavía tiendo a ciertas cosas que me cuestan bregar. Ya vimos, según Pablo hace 2 capítulos anteriores, que estamos muertos al pecado. Ya no hay influencia, pero quedan los remanentes. Lo voy a poner así un ejemplo. Es como el tema de la guerrilla en Colombia, la FARC. Fue desmantelada, sus cabecillas fueron apresadas, otras fueron muertas, pero ¿qué hizo el remanente? Se replegó y se escondió en Venezuela, en Ecuador, en otros países, y son pequeños remanentes, pequeños focos de rebeldes que aún quedan de lo que un día fue una temible organización guerrillera. O como aquí el caso más famoso de Sendero Luminoso, que hizo bastantes estragos en el país, pero fue gracias a Dios desmantelada su organización. Su líder fue apresado, muchos también fueron apresados, pero quedó un remanente disminuido que está en provincia, que gracias a Dios ya lo tienen vigilado, pero está ahí, un pequeño foco. Y si no se controla, si no se supervisa, si no se tiene, eso puede hacer otra vez estragos en el país. De la misma forma, Pablo ahora nos está diciendo, el viejo hombre, el pecado en usted ya murió. Usted ya no está bajo ese yugo, la influencia de él ya no te obliga a complacerlo, pero quedan esos remanentes. Y a esos remanentes, usted y yo tenemos que mortificarlo. Eso es lo que Pablo dice, lo que es la carne, lo que es el viejo hombre, lo que es la naturaleza pecaminosa, que son sinónimos, las 3 palabras que acabo de usar. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. Mira, Pablo vuelve a afirmar lo que dijo 2 capítulos antes. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Bien, aquí vemos entonces que no hay forma
de acabar con esos remanentes de pecado que quedan en nuestra vida, sino es por medio del Espíritu de Dios, por medio de la gracia, por medio de las diferentes herramientas que el Evangelio nos brinda para lograr dicha labor. Es una responsabilidad que nos toca a nosotros, en la cual vamos a recibir la asistencia y la ayuda del Señor. No podemos hacerlo en nuestra fuerza, ni usando otros métodos fuera del Evangelio y que la gracia nos brinda, porque estaremos cayendo en legalismo. Estaríamos cayendo en fariseísmo, porque estás tratando de hacer con tu fuerza y a tu manera algo que anteriormente nunca habías logrado hacer. O sea, comenzamos por gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, continuamos haciendo esta labor hasta que nos reunamos con nuestro Señor. Ahora bien, que somos conscientes de esta realidad ahora y tenemos que asumir esto, sí, tenemos que hacerlo. Pero es solamente por medio del Espíritu lo que implica esto. Porque acuérdense que Pablo aquí está usando un lenguaje simbólico para que podamos entender todo lo que implica todas estas cosas. Mortificar. ¿Qué significa la palabra mortificar, pastor? Porque todavía no la entiendo mucho. Esa palabra no la usamos mucho hoy día, sí es verdad, no usamos mucho ese término hoy día. Significa negarse a gratificar un deseo. Significa también molestar. Significa también fastidiar o amargar la vida. Usted nunca ha escuchado, ay, que esta persona me hace la vida de cuadritos. Por lo menos en el ámbito laboral no me voy, no puedo seguir trabajando aquí porque esto es muy difícil trabajar con fulanito, con sutanejo, no me deja trabajar. Me fastidia, me amarga trabajar así, yo no puedo trabajar así, me voy, me busco otro trabajo. Así piensan muchos. O en la misma familia, no soporto estar con mi primo tal, con el tío tal, con el cuñado tal, no. Cuando hay reuniones familiares yo no voy porque si va a estar fulanito sutanejo. Pero mortificar entonces es eso, molestar, fastidiar o amargar la vida. Y vuelvo a leer la Reina Valera 1909. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí dice, mas si por el Espíritu fastidian las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu amargan las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu niegan a gratificar un deseo, viviréis. Interesante cómo ahora esta declaración de Pablo cobra mucho más forma, de una forma más interesante. Podemos decir entonces que mortificar es quitar la fuerza, la vitalidad y el poder de algo a fin de que termine de morir. Como le acabo de decir, ya el pecado, el señorío, murió. Pero esos remanentes fastidian. Por eso lo dije, si usted no mortifica el pecado te va a mortificar a ti. Es decir, si nosotros no estamos fastidiando y amargando esos remanentes de pecado que quedan en nuestra vida, esos remanentes nos van a fastidiar a nosotros lo que nos queda de existencia hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y eso no es lo que el Señor quiere. Porque eso nos va a impedir crecer a una experiencia hermosa de lo que es la salvación y la gracia que hemos recibido. Y eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que realmente podamos, a pesar de nuestra condición de imperfección, actualmente, en este momento, podamos crecer a experiencias de verdad en lo que es el Evangelio. Que usted realmente pueda disfrutar espiritualmente el Evangelio. Más allá del plano material que el Señor nos pueda brindar por su bendición. Y solo así usted va a experimentar el gozo de la salvación. Solamente así usted va a poder experimentar el fruto de ser salvo por misericordia y por gracia. No como a veces he escuchado, ay Señor, pero yo quiero que venga ya, quiero que me lleve, pero lo dicen más porque quieren salir de la situación en la que se encuentran que porque realmente quieran estar con su Señor. No como dijo Pablo, no sé si irme por causa de mi Señor o quedarme por causa de ustedes. Tengo esta lucha interna, pero creo que me es más sabio quedarme porque todavía es necesario que haga algo más entre ustedes, pero mi gozo está con mi Señor. Por eso usted puede leer la carta de Filipenses, donde Pablo estaba preso en la cárcel y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo está diciendo desde este estado. O sea, usted sabe lo que es que en una condición de cárcel, como si ahorita a usted le parece catastrófica las cárceles latinoamericanas, por lo inhumanas que son, imagínese hace 1900 años atrás.
yo creo que eran hasta peores que ahorita. Y que Pablo pueda decir estas cosas con un gozo, con una seguridad, con una satisfacción espiritual que nos edifica hoy día. Entonces la regeneración no aniquila ningún pecado, sino que más bien produce un cambio en nuestra relación con el pecado. Es decir, cuando usted fue salvo, cuando usted fue justificado, hubo un cambio en su relación para con el pecado. Así como hubo un cambio en su relación con Cristo. Vamos a Romanos 13, unos capítulos más adelante, versículo 14. Dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Lo vuelvo a leer. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. No podemos estar revestidos de Cristo, es decir, aprender a parecernos más a Cristo sin mortificar el pecado, sin quitarle la fuerza y la vitalidad al remanente de la naturaleza que queda en nosotros, porque eso nos va a impedir revestirnos de Cristo, nos va a estorbar. Como ya le acabo de decir, o usted mortifica el pecado, o el pecado te va a mortificar a ti. Por eso que a muchos creyentes les cuesta la santificación, porque no han entendido esto que es trascendental y muy relevante para poder lograr la santificación a la que estamos llamados a realizar. O sea, yo me quiero santificar, pero no quiero mortificar el pecado. Ese es el estado de muchos creyentes hoy día. No se puede. Va a haber frustración constante. Porque no han entendido esto, ya sea porque no se lo han explicado, ya sea porque no ha tenido la dedicación de escudriñar las Escrituras, lo que sea. Y por eso les es cuesta arriba la santificación. Les cuesta. Cuando entendemos esto, se nos hace más fácil la santificación. Porque gran parte de la problemática la estás controlando. La estás controlando. Que es mortificar el pecado. Y una de las cosas es no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, quitarle el alimento a ese remanente que queda en nosotros. Dejar de alimentarlo. Evidentemente eso va a hacer que se debilite. Y si se debilita, es más fácil controlarlo. Es más fácil disminuirlo. Y eso es lo que el Señor quiere. Vamos ahora a 1 Pedro 2, versículo 11. Aquí leo la PDT. Por eso que muchos problemas que tienen cristianos, que son espirituales, y creen que todo va a salir con un culto de liberación o con una oración de liberación. Y realmente, 1 Pedro 2, 11. Y realmente lo que necesitan es tomar la responsabilidad en su santificación, comenzando por mortificar el pecado. Y por eso todos lo quieren espiritualizar y ponerle un nombre en particular. Estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Mire lo que dice aquí el apóstol Pedro. Nos aclara que no somos de este mundo, que vivimos como exiliados y refugiados en esta sociedad, o sea, de forma temporal, que no es nuestra naturaleza. No debemos sentirnos identificados entonces con este mundo. Y nos dice una gran realidad espiritual que los creyentes subestiman mucho. Bueno, si lo hacen con Satanás, subestiman a Satanás muchas veces. ¿Cómo no van a subestimar a este remanente que vive dentro de nosotros? Porque recuerden, ya Satanás no está dentro de nosotros. Satanás es el enemigo exterior. Pero tenemos un enemigo interior que si no se cuida, el enemigo exterior se aprovecha y se confabula en contra de nosotros con el enemigo interior. Y Pedro dice aquí, les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Dice aquí. El pecado, el remanente de ese hombre interior, de esa naturaleza pecaminosa, del pecado, va a luchar hasta que usted se vaya con Cristo. Tal cual como el ejemplo que puse de la guerrilla, por lo menos la colombiana que todavía maneja armamento y tiene poder de fuego. Esos remanentes, lo sé por la noticia, veo con cierta frecuencia el ejército colombiano dio de baja fulanito y sutanejo del ejército de la guerrilla tal, en territorio tal, mataron al cabecilla tal. Es decir, es un remanente, pero que todavía tiene poder de fuego. Y si el gobierno de Colombia se descuida,
vuelve otra vez a formarse y tienen otro problema que les ha costado años solucionar y que todavía no está 100% solucionado. Entonces aquí el apóstol Pedro nos dice, no subestimen, porque ese remanente de viejo hombre, de naturaleza pecaminosa, de pecado, va a luchar. Nos lo está diciendo. Y fíjese que el cristiano subestima a los dos enemigos. El mismo apóstol Pedro nos dice, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el cristiano lo subestima. Y ahora aquí el apóstol Pedro nos dice, el pecado, la naturaleza pecaminosa, va a luchar contra los deseos de su alma. Y el cristiano subestima ese enemigo interior. Fíjese. Y aquí dice, por eso le ruego, es un clamor del apóstol Pedro. Y aquí si recordamos que estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces nos está instando, nos está motivando a que tengamos una conciencia real de lucha espiritual. Lo que pasa es que tradicionalmente solamente enfocan el tema de la guerra espiritual para luchar contra los principados y las potestades y echarle oración y aceite y sal y todo el mercado de Magdalena y de San Miguel encima de la hueste con todo lo que compran. Pero esto es una lucha espiritual realmente. Esto es un enemigo espiritual que tiene un poder impresionante y es un remanente. Ojo, ya Cristo hizo lo más difícil. Esto me hace recordar, mire cómo hay una armonía teológica hermosa con cuando Josué conquistó la tierra de Canaán. Recuerde que cuando Moisés muere, él se pone a llorar. Dios le dice a Josué, ya deja de llorar, Moisés no va a regresar. O sea, levántate, porque a ti te toca meter este pueblo a la tierra que yo les prometí. Bueno, está bien, Josué hace caso, ya se seca las lágrimas, se pone en pie de lucha. Y Dios le da la estrategia pues para ir conquistando por zonas. Pero dice el libro de Josué que hubo un remanente de enemigos que el Señor permitió tenerlos allí para poner a prueba a Israel. Parte de esos enemigos, el mismo Josué, el mismo Caleb lo venció cuando ya estaba anciano. Dice que tenía 80 años y le dijo, mira Caleb, ahí hay una montaña que está buena, pero tiene unos gigantes. Yo quiero ese monte. José le dijo, bueno, si usted lo quiere, vaya. Yo estoy cansado, ya yo hice mi trabajo, pero si usted todavía quiere seguir, vaya. Pero a pesar de eso, hubo enemigos que Dios permitió que se quedasen allí por causa de Israel. Tal cual ocurre con el pecado. Fíjese la similitud teológica tremenda. Dios quita la fuerza, el poder, la influencia, pero quedan remanentes bregando en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que gracias a Dios no está activo el 100%, pero cuando se activa fastidia y molesta, ¿o no? Vamos a ver ahora en el ejemplo de la vida de Pablo, en Pablo mismo, no solo Pablo ahora enseñando, sino Pablo en su propia vida, el cómo la santificación, el proceso de regeneración, nos lleva a pasar por tres aspectos en nuestra vida y que tenemos que ser conscientes de esto. Vamos a Hechos 9, versículo 1. Vamos a ver cuando Pablo se convierte. Leemos en Hechos 9. Yo acabo de decir ahorita, antes de lo de Josué, que la regeneración no aniquila ningún pecado, sino que más bien produce un cambio en nuestra relación con todo pecado. Y el apóstol Pablo, vamos a ver el ejemplo en tres facetas distintas de esto. Cuando digo que no aniquila el pecado es porque no lo hace de forma instantánea, ya lo estamos mirando. Tenemos que mortificar el pecado. Y así se llama esta serie, mortificando el pecado. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra, estoy viendo la NTV, y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Número 1, estamos mirando aquí al Pablo antes de su conversión, y estamos mirando que es un hombre que por causa de su legalismo fariseico y de su religiosidad, era un hombre que estaba en pecado, y aquí vemos unos pecados muy puntuales. Vemos el pecado de odio y vemos el pecado de homicidio en la vida de Pablo. ¡Qué fuerte esto! Y era un hombre que supuestamente estaba teniendo una motivación santa, entre comillas, porque estaban profanando el nombre de Jehová. Pero aquí lo vemos claramente. Pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Pablo, según delante de Dios, hasta este punto, recuerden que esto es antes de su conversión, era para Dios un asesino. Porque recuerden que la palabra nos muestra que el que odia a su hermano es un asesino.
Y aquí era un odio religioso que lo llevaba a tener pensamientos maquiavélicos de homicidas en contra de otro ser humano. Así que el pecado, este era un pecado fuerte que Pablo tenía, era yugo, era esclavo de este pecado. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Aquí vemos entonces la tortura, el trato cruel, la inmisericordia. Otro pecado más, porque si tú no eres misericordioso es porque tú eres cruel, es decir, no te importa la condición del prójimo. Entonces eres indiferente y eso es un pecado para Dios, porque Dios nos manda a ser misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Es una característica de su naturaleza y somos llamados a ser misericordiosos. Y Pablo aquí no está demostrando misericordia de ninguna forma. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y enseguida comenzó a predicar. Ok, aquí lo voy a parar un momento. Vemos que en el momento que se convierte, porque tuvo una poderosísima experiencia con mi Señor, tuvo la dicha de convertirse directamente por la predicación de Jesucristo. No fue por la predicación de Pedro ni ninguno, porque más bien estaba buscando a los evangélicos para matarlo. El Señor Jesucristo mismo se le aparece, tiene esta conversación con él, se arrepiente de sus pecados porque reconoce a Jesús: Señor, tu señorío. Wow, veo que eres real, que no es mentira como decían los evangélicos. Bueno, en este punto decían los evangélicos, decían los del camino, los cristianos, que de verdad tenían razón. Fue llevado al arrepentimiento de parte de mi Señor Jesús. Y ahora pues es justificado y comienza allí mismo el proceso de santificación. ¿Qué tuvo esto como consecuencia? Vamos a ver al versículo 20, de ahí mismo de Hechos 9. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? El proceso de santificación que comenzó en este momento, y usted sabe que duró 3 días Pablo ciego, hasta que Ananías, Dios lo mandó a orar por él, y caímos en el punto 20, ¿qué trajo como consecuencia directa? El comenzar la santificación en él, que el odio, el homicidio, el trato cruel desapareciera de su vida. Esos pecados desaparecieron. Es decir, hay pecados que en tu vida y en la mía desaparecieron o fueron minimizados a una mínima, pero mínima expresión en nuestra vida, desde el día que usted se convirtió a Cristo. Pecados puntuales. Normalmente son aquellos pecados en los que era nuestro principal estilo de vida y el que más predominaba en nuestro estilo de vida anterior ya no está. Por ejemplo, cuando Dios convierte, saca de las tinieblas del ocultismo, del esoterismo, de la santería, de todo este tipo de pecado ocultista del mundo espiritual a una persona, que hay muchísimo, y ya no lo practica. Evidentemente, esos pecados, esa pasión, ese deseo, mermó un rechazo total y absoluto sobre estas cosas. Ahora bien, en este caso de Pablo, estos pecados fueron mortificados del odio, de la crueldad, del homicidio. Pero hubo otros pecados que fueron debilitados, pero todavía estaban presentes en la vida de Pablo. Es decir, en este caso estos pecados ya no están. Ahora vamos a ver otros pecados, otro caso en la misma vida de Pablo, Romanos 7:14, y leo la NTV. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio,
hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, ok, hasta este punto Pablo reconoce la condición espiritual de su vida en la que se encuentran ahora los creyentes y dice ahora que tiene un problema interno porque dice ahora que él hace lo que odia. ¿Y qué es lo que odia? Pecados. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, y estamos hablando de que es el apóstol Pablo. No es, así que esto, si a usted se sentía como una cucaracha sin pata, si usted se sentía muy pecador, Dios no le iba a usar, déjeme decir que sí tiene esperanza. En cambio hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, el remanente que queda. Esa guerrilla interna que todavía tengo ahí echando varilla, que está esperando que me descuide para soltarme el golpe de estado. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto. Es decir, ahora Pablo dice, tengo el deseo, tengo la inclinación hacia lo justo, hacia lo santo. Pero no puedo. Me cuesta. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Es decir, Pablo ahora dice, cuando tengo la oportunidad de hacer lo que es correcto, lo que yo sé que según la palabra de Dios es lo que a Dios le agrada, siento una inclinación en mí que salta y que tengo que batallar con eso, porque entonces me quiere hacer algo que yo sé que no está bien. Un ejemplo sencillo. Cuando tienes la oportunidad de hacer algo en pro de otro, inmediatamente recibes una recomendación interna de, pero puedes hacer esto para favorecerte a ti mismo también. Y lo haces de esta forma. Y aparentemente no es malo, porque no hay maldad manifiesta. ¿Y dónde está el egoísmo entonces metido ahí? Detrás. Entonces la motivación con la que haces la acción correcta mancha de pecado la acción, que es buena, porque ya no lo estás haciendo con la pureza de no buscar algo a cambio, sino con egoísmo. ¿Y el egoísmo qué es? Pecado. ¿Se dan cuenta? Miren cómo el pecado, ese remanente que tenemos dentro, molesta, fastidia. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Nos vuelve a decir la misma palabra que nos dio el apóstol Pedro. El pecado, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre está en guerra con nuestra alma y nos bombardea. Sabe en qué momento, es astuto poderse aprovechar de nosotros. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice esta versión. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Aquí, aunque no tenemos de manera explícita de parte de Pablo qué pecados en particular lo incitaron a actuar de esta forma, nos deja ver que habían pecados que eran débiles en su vida. Fíjese, vimos unos pecados que prácticamente estaban controlados y desaparecieron cuando se convirtió, y en esos primeros lapsos de tiempo de su conversión no estaban. Pero en este punto de Romanos, ya habían pasado unos cuantos años de su conversión, él mismo reconoce que hay pecados que lo llevaban a tener una lucha interna. Y sobre todo cuando quería hacer lo bueno, estos remanentes de pecados se manifestaban en su vida y tenía esta lucha dentro de él. Entonces eran pecados que no eran fuertes, porque nos habla aquí el mismo Pablo, él reconoce que tenía una lucha, pero que estaban debilitados, pero tenían presencia, y él tenía que mortificarlos.
pasa a ti, me pasa a mí, has logrado identificar esos pecados que no son fuertes en tu vida, pero que tienen presencia ahí y que cuando se te manifiestan te hacen tener una lucha interna. ¿Los has logrado identificar todos o solamente algunos? ¿Reconoces tu condición delante de Dios? Como dice aquí Pablo, soy pobre desgraciado, ayúdame Señor con esto, ayúdame a vencer Señor. Y ahora vamos a ver, para terminar, en este primer mensaje introductorio, un pecado en particular en la vida de Pablo que era fuerte y que necesitó una ayuda especial del Señor para que Pablo no fuese dominado por este pecado y pudiese prevalecer ante este pecado. Oh, ¿Pablo tiene un pecado allí? Sí. No puede ser, pastor. ¿El apóstol Pablo? Sí. Vamos a 2 Corintios 12. Leo la Nueva Biblia Viva. Vamos a ver qué nos dice acá, qué nos revela el mismo apóstol Pablo. Es, versículo 7, esta es la grandeza de las revelaciones que he recibido, que para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. Pablo, debido a su condición de excelencia académica, que ahora estaba al servicio de Jesucristo, porque recuerden el currículo de Pablo, él lo dice, yo soy israelita de nacimiento, yo vengo de la tribu de Benjamín, yo fui criado a los pies de Gamaliel, fui fariseo de fariseo, fui celoso con la ley, cumplidor hasta la última tilde. Es decir, Pablo se destacó dentro del fariseísmo y por eso tuvo la confianza del clérigo fariseo y estaba pidiendo autorización para, en nombre de Dios y en representación de los fariseos, perseguir el camino. Es decir, Pablo no era cualquier pelado. Pablo no era cualquier judío. Pablo era un hombre destacado que hasta los mismos fariseos lo reconocían. Y ahora que se convierte a Cristo, el Señor lo saca de las tinieblas, usa toda la capacidad que tiene a favor del Evangelio. Y por eso Dios aprovechó todo eso para darnos la mayor revelación del Nuevo Testamento fue escrita por parte de Pablo. Y el mismo Pablo dice, para que no me enorgullezca demasiado. El mismo Pablo reconoce que tiene un problema de orgullo, que está bregando con orgullo. Y era serio, porque el mismo Pablo dice que el Señor le tuvo que mandar una circunstancia para mantenerlo humilde, para que cuando se le levantara el globo, viniera el alfiler, despíchate papito, que la gloria no es tuya. No te creas el último versículo del desierto, que Dios tiene una fábrica de Coca-Cola entera para surtir. Esto me hace recordar a Elías. Señor, yo soy el último que he quedado. ¿Cómo? No, Elías, perdóname. No. Esto te lo voy a decir, pero lo digo para que bájate. Tengo unos cuantos que no han doblado su rodilla ante abajo. Así que no te creas, Elías, que tú eres el único que queda. No es así, Elías. Así que Pablo, este pecado era un pecado fuerte. Y era tan fuerte que necesitó una intervención de la gracia de Dios de forma especial para ayudarlo a mortificar dicho pecado. Entonces fíjense cómo ya vemos 3 áreas de la vida de Pablo, en la que hubo pecados que fueron mortificados completamente. Hubo otros pecados que eran débiles en los que él luchaba y estaba este pecado fuerte en su vida que necesitó una ayuda especial del Señor para que él pudiese prevalecer y mortificar. ¿Has tú logrado identificar esas áreas de tu vida pecaminosas que son fuertes en tu vida y que a lo mejor te las han señalado por mucho tiempo y esa, no lo sé? Y estás luchando contra esas áreas que tienes que seguir mortificando. O te hace de la vista gorda ante esa circunstancia. 3 veces he pedido a Dios que me lo quite. Mire, era duro lo que Pablo estaba pasando cada vez que este mensajero, pero así sería el orgullo con el que Pablo estaba bregando, que este mensajero venía, cuando se activaba, cuando venía, era duro. Y hasta Pablo dice que oró 3 veces por esta circunstancia. No nos dice si oró, fue en ayuno, fue una vigilia, fue un día seguido después de otro, no dice si fue cada 5 años, o sea, no nos dice la frecuencia, pero nos dice que oró 3 veces por esta circunstancia. Y las 3 veces me han respondido lo mismo, que él le respondió
debe bastarte mi amor. La Reina Valera dice mi gracia, porque mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil, Pablo. Yo te necesito así débil, quebradito, humilladito, así, débil, para que me busques, para que te humilles delante de mi presencia. Por eso puede que haya circunstancias en tu vida que no van a desaparecer del todo, porque ese mismo pecado que tienes que mortificar, esa misma circunstancia es lo que Dios usa para glorificarse en tu vida, para que la excelencia del poder sea de Él y no tuya. Porque tengas años pidiendo por algo, años, y esa circunstancia mejora, pero tampoco que pareciera que no hubo cambio. Puede que ese sea un aguijón. Pecados particulares en nuestra vida. En el de caso de Pablo era el orgullo. Mire, por eso de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Ahora Pablo dice, bueno, sí es verdad, soy un poquito orgulloso. Tengo que bregar con el orgullo y esto me molesta, pero entonces ahora entiendo que mi verdadero orgullo debe ser regodearme en lo que permite que mi Señor se glorifique en mí. Entonces, Señor, si es así, voy a seguir siendo un debilucho y bregando con esto, porque si tú te vas a glorificar a través de mi vida así, pues bendito sea tu nombre, Señor. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo, desde que sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo. Pablo entonces entendió que ese aguijón, si bien es cierto, lo ayudaba a mortificar el pecado del orgullo, ahora resulta que gracias a eso él estaba sufriendo por causa de Cristo. Lo que pasa es que a veces vemos el sufrimiento solamente cuando nos atacan de afuera los inconversos, los ateos, los que son enemigos del Evangelio. Pero esto también es una forma de sufrir por Cristo y darle gloria a Cristo. Usted puede mantener la fidelidad, el testimonio del nombre de Cristo en medio de esa circunstancia por la que usted lleva años orando y no ha habido cambio. Y ha ido a cuánto congreso y cuánta persona existe para que ore por ti, le ha llevado cuánta cantidad de ofrenda y no ha habido cambio. Te han dado supuestamente 500,000 palabras proféticas y no ha habido cambio. Interesante. Me siento feliz por mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades. En efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense entonces cómo ahora en la misma vida de Pablo, 3 etapas distintas de su relación con el pecado. Unos ya no estaban, otros estaban allí pero débiles, aunque le hacían luchar, pero podía prevalecer. Y había otro donde si Dios no lo asistía con su gracia especial, iba a ser un problema en la vida de Pablo. Entonces sí necesitamos realmente mortificar el pecado. Tenemos que amargar el pecado. Tenemos que realmente, como decimos en Venezuela, tomar al toro por los cachos. Y esto es un área donde necesitamos mortificar el pecado. Es una necesidad que todos tenemos, una responsabilidad y es un deber que todos tenemos para cumplir con esto, para mortificar, para marcar, para dificultar que este remanente de pecado que queda en nosotros no nos impida disfrutar de la vida, del Evangelio y de la gracia en la que estamos hoy día. Así que bueno, vamos a orar. Mortificando el pecado. Interesante. Y el detalle está que entonces tenemos cristianos que no mortifican el pecado, sino que coquetean con el pecado. Que de vez en cuando como que le da misericordia al pecado y le dan un poquito de comida. Como cuando usted va a los zoológicos, por lo menos acá el zoológico de la Leyenda de San Miguel, casi todos los sitios donde están los animales dicen, por favor, no alimente a los animales, aunque le ponga carita de no sé qué más, aunque usted lo vea que está pasando hambre, aunque usted lo vea flaco, no le dé alimento a los animales, porque ellos no pueden comer lo que usted consume. Lo vi bastante las veces que me llamó mucho la atención porque ponían, en pocas palabras, frases que los mismos usuarios le decían a los profesionales. Es que yo lo veo así con una carita que me pide comida. No le haga caso a la carita, no le dé comida. Lo mismo ocurre con el pecado. Es que yo lo veo y lo veo así como que dame, me estoy muriendo, muérete desgraciado, eso es lo que yo quiero. Que te mueras. Me molestas la existencia. Eres un remanente, me fastidias la existencia. Te quiero así, muertito, débil, lo más débil posible.
¿Qué pasa con creyentes que ciertos pecados les son difíciles de controlar? Es porque han coqueteado, han alimentado el pecado y no han tomado la responsabilidad de mortificarlo. Entonces, cuando se quieren enfrentar, les cuesta. Y son fácilmente vencidos por el pecado. Les cuesta. En el caso de Pablo, no era un hombre que vivía alimentando el pecado, sino que tenía una lucha frontal, pero este pecado, pues él tenía que cuidarse mucho y necesitó una asistencia especial del Señor para ayudarlo a prevalecer en contra de ese pecado, del orgullo. Un pecado muy común hoy día dentro de la iglesia. Un pecado que fácilmente puede crecer en nosotros, no nos damos cuenta. Así que bueno, vamos a orar. Señor, gracias Jesús, porque tú nos enseñas a santificarnos. Tú nos haces más conscientes de la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor, de usar los medios que el Espíritu nos brinda para mortificar, para debilitar, Señor, todo remanente de pecado, de vieja naturaleza, de viejo hombre que quede en nuestra vida, para de esta forma, Señor, realmente vivir a plenitud del Evangelio, el gozo, la satisfacción plena a la cual tú nos has llamado, Señor Jesús, para que así vivamos dándote gloria, trayendo muchos frutos, Señor, delante de tu presencia, como cuando viene, Señor, el dueño de la higuera a buscar el fruto, Señor, y no la haya solamente llena de hojas. Padre, ayúdanos a vencer aquellos pecados, Señor, que sabemos, que somos conscientes que están allí, Señor, y que nos cuesta, Señor, mortificarnos. Y danos la fortaleza, danos la asistencia, Señor, para con aquellos que aún son fuertes en nuestra vida, que nos cuesta muchísimo más dominarlos, Señor, y que casi siempre cuando salen a relucir, nos sentimos derrotados por ellos, Señor Jesús, y avergonzados porque sabemos que eso no te trae gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a prevalecer, a mortificar, para que no seamos nosotros los mortificados por el pecado, Señor. Que tengamos esta conciencia plena, Señor, y vivamos, Señor, realmente con la dicha de ser santos para ti. Gracias, Señor Jesús.